En este capítulo vamos a comparar dos regímenes aduaneros muy importantes para el comercio internacional, la importación para el consumo y el depósito aduanero. Bien, para comenzar, ambos regímenes tienen varias semejanzas. En los dos casos, la mercancía ingresa legalmente al país bajo un control de aduana. Se presentan documentos como la factura comercial y el documento de transporte. Y además se deben cumplir normas de seguridad, de salud y de calidad. Es decir, son procesos formales y regulados por la autoridad aduanera. Sin embargo, la principal diferencia entre ellos está en el momento del pago de los impuestos y la disponibilidad de la mercancía. En la importación para el consumo, la empresa paga los tributos de inmediato y la mercancía queda liberada para su uso o venta en el mercado nacional. En cambio, en el depósito aduanero, la mercancía se almacena en un depósito autorizado sin pagar impuestos todavía, y solo se pagan cuando la empresa decide nacionalizarlo. En otras palabras, la importación para el consumo permite usar el producto de inmediato, mientras que en el depósito aduanero permite postergar el pago de tributos. Bien, ahora, respecto a las ventajas y desventajas, empezamos con la importación para el consumo. Entre sus ventajas destaca que la empresa puede disponer del producto de inmediato, venderlo rápidamente y no asumir costos prolongados de almacenamiento. Además, una vez nacionalizada la mercancía, ya no existen restricciones para su comercialización. No obstante, su principal desventaja es que se debe realizar un pago inmediato de todos los impuestos, lo que requiere una fuerte inversión inicial. Además, si es que el producto en sí no se llega a vender con rapidez, puede generar pérdidas para la empresa. Por otro lado, en el depósito aduanero presenta como principal ventaja el diferimiento del pago de tributos, lo que permite a la empresa cuidar su liquidez. También ofrece mayor flexibilidad, ya que la mercancía puede permanecer almacenada hasta que exista una demanda segura. Sin embargo, también tiene desventajas. Genera costos de almacenamiento. La mercancía no puede venderse mientras esté en el depósito y está sujeta a plazos máximos establecidos por la normativa aduanera. Bien, bien. Finalmente, la elección entre estos dos regímenes depende de varios factores. Uno de los principales criterios es la capacidad financiera de la empresa. Si cuenta con suficiente liquidez, puede optar por la importación para el consumo, pero en caso necesita administrar mejor su capital, le conviene el depósito aduanero. También influye la rotación del producto. Los bienes que en sí se venden rápido, como alimentos, productos de alta demanda, suelen importarse directamente para el consumo. En cambio, los bienes de rotación lenta, como maquinaria y equipos especializados, suelen ingresar primero a depósito. Además, se considera el nivel de riesgo del mercado. Cuando existe incertidumbre sobre las ventas, el depósito aduanero reduce el riesgo económico. Finalmente, también influyen los costos logísticos y de almacenamiento, ya que si son muy altos, puede resultar más conveniente nacionalizar directamente la mercancía. Entonces, podemos decir que la importación para el consumo prioriza la rapidez de la comercialización, mientras que el depósito aduanero prioriza la flexibilidad financiera y la reducción del riesgo. Por ello, la correcta elección del régimen aduanero depende de un análisis estratégico de la situación económica de la empresa, del tipo del producto y del comportamiento del mercado. Ahora, pasando con el capítulo 10, que es valoración aduanera, este proceso es fundamental dentro de la importación porque nos ayuda a determinar el valor en aduanas para calcular los tributos como el IGB, el IPM, los aranceles, basados en principios uniformes de la OMC, además de que nos ayuda a reflejar el precio real de las mercancías y que no solo tiene una importancia tributaria, sino también comercial, ya que nos permite evitar la subvaluación y asegurar una competencia justa. Presentando los métodos de valoración, como primer método tenemos el valor de transacción. Es el primer y más importante método. Nos refleja el precio pagado realmente por las mercancías importadas, incluyendo todos los pagos. Para usarlo debe haber una venta real, documentos comprobables y no debe existir relación entre comprador y vendedor que afecte el precio. Es el método más usado en todas las importaciones. Con el método 2 tenemos valor de transacción de mercancías idénticas. Si el valor de transacción no puede aplicarse, se usa el valor de otras mercancías idénticas, importadas al mismo país, de la misma calidad, características y producidas por el mismo fabricante. Ahora también tenemos el método 3. Valor de transacción de mercancías similares. Si no existen mercancías idénticas, se recurren a mercancías similares, es decir, productos que no son exactamente iguales, pero sí comparables en función, calidad y características. También tenemos el método 4, que es método deductivo. Este método inicia desde el precio al que las mercancías se venden en el mercado nacional y se le deducen márgenes de ganancia, transporte interno, tributos y costos, para obtener un valor equivalente al valor en aduanas. Ahora también tenemos el método 3. Continuando con el método 5, que es valor reconstruido, en este caso el valor se calcula sumando el costo de producción, los gastos generales y el beneficio del fabricante. Es un método complejo que requiere información del producto extranjero. Y también tenemos como último método
método 6, último recurso o criterio razonable. Si ninguno de los anteriores métodos aplica, se usa el método del último recurso, basado en criterios razonables, siempre respetando los principios del acuerdo del valor. No se permiten valores arbitrarios ni precios internos del país exportado. Continuando con el Continuando con la base imponible y determinación de tributos, la base imponible en la importación es esencial para calcular impuestos. Es el valor que aduanas utiliza para determinar los tributos, incluyendo el valor FOB, el valor CIF, entre otros pagos adicionales, y su correcta determinación va a impactar en tributos como el derecho arancelario y el IGB. Un claro ejemplo que se puede presentar es el de Samsung Electronics, que quiere importar el smartphone modelo Galaxy Serie A. Te puede presentar todos los siguientes datos como el valor FOB, el valor CIF, el seguro. Se puede entender que este cálculo va a demostrar cómo una empresa real como Samsung determinará sus tributos vinculados a la importación y cómo con productos electrónicos, como en este caso celulares, tienen un arancel de 0%, la carga tributaria va a recaer en el IGB y el IPM, los cuales suman más de 41.000 soles. Esto evidencia que la correcta determinación de la base imponible, así como la precisión del valor CIF, son fundamentales para calcular adecuadamente estos tributos y así evitar problemas con autoridades aduaneras. Bien, ahora voy a presentar el capítulo 11 que trata sobre la clasificación arancelaria y los tratados comerciales. En primer lugar, la partida arancelaria es un código que identifica cualquier mercancía en el comercio internacional. Es parte del sistema armonizado usado por más de 200 países. Esta clasificación es muy importante porque determina los tributos que se deben pagar, como el arancel del 6%, el IGB, el ISC o percepciones, que permite saber si un producto puede ingresar con el 0% de arancel gracias a un tratado de libre comercio. Una clasificación incorrecta puede generar miles de multas, demoras, reaforos y observaciones de SUNAT. También ayuda a la aduana a identificar mercancías sensibles o fiscalizadas. Ahora pasaremos a la incidencia de los tratados de libre comercio. Perú tiene TLC con países como Estados Unidos, China, Chile, Canadá, la Unión Europea y Corea. Estos acuerdos benefician al importador. ¿Por qué? Bueno, estas reducen o eliminan el arancel ad valorem. También hacen que los productos lleguen al Perú más baratos y competitivos y mejoran los procesos gracias a la cooperación aduanera y al reconocimiento de operadores confiables como la OEA. Algunos ejemplos es que algunos electrodomésticos desde China pueden ingresar con el 0% de arancel. También la ropa y el calzado de Estados Unidos ingresan sin arancel y algunos autos de Corea llegan con el arancel muy reducido. Si no existe el Tratado de Libre Comercio, el producto paga el arancel general, que es el 6%, más los demás impuestos que corresponden. Ahora les voy a explicar un ejemplo práctico para entender cómo funciona la clasificación arancelaria y los tratados de libre comercio. El primer paso es determinar la partida arancelaria. Primero identificaremos la mercancía. En este caso, estamos importando audífonos inalámbricos desde China. Aquí buscamos su partida arancelaria y la correcta es la que se muestra en pantalla. Esta corresponde a auriculares y cascos de audio. En el paso 2, vamos a verificar el arancel general del Perú. Aquí revisamos cuánto pagan normalmente estos audífonos al ingresar al país. Sin ningún tratado, el arancel ad valorem sería el 6%, además del IGB, que es el 18%. En cuanto al paso 3, aquí revisamos si se aplica un tratado de libre comercio. Verificamos si existe algún TLC con algún país de origen, como Perú tiene un tratado con China, esta partida puede ingresar con un arancel del 0%, siempre y cuando el importador presente su certificado de origen. En el paso 4 vamos a comparar el costo con y sin el TLC. Si el importador usa el TLC, paga el 6% de arancel más un 18% de IGB. Pero si usa el TLC, paga 0% de arancel más el 18% de IGB. Es decir, se va a ahorrar completamente ese 6% de arancel. Y es así que gracias a una correcta clasificación arancelaria y al uso del TLC Perú con China, el importador puede ahorrar ese 6% del valor CIF de su mercancía. Este es un ejemplo que nos demuestra que conocer la partida y los tratados tiene un impacto directo en los costos de importación. Ahora sí pasaremos a revisar quiénes son los operadores de comercio exterior. En términos simples, los operadores de comercio exterior son personas jurídicas y naturales, es decir, empresas o individuos, que participan o se benefician de las operaciones de comercio exterior o de los regímenes aduaneros. Y todos ellos tienen que ser autorizados y acreditados por la SUNAT para poder operar.
¿Pero quiénes son? Bueno, estos son los despachadores de aduanas, los transportistas o sus representantes, los operadores de transporte multimodal internacional, los agentes de carga internacional, los almacenes aduaneros, las empresas de servicio postal, las empresas de entrega rápida, los almacenes duty free, los beneficiarios de material aeronáutico, las asociaciones garantizadoras y las expedidoras. Pero en este caso nos vamos a enfocar en tres: los agentes de aduanas, los agentes de carga internacional y el depósito temporal. Comencemos con el agente de aduanas. El agente de aduanas es una persona jurídica o natural autorizada por la Administración Aduanera para representar a otras empresas o otras personas para sus trámites aduaneros. Y esto se da bajo un mandato donde el importador o exportador le otorga la facultad de gestionar todos los trámites o procedimientos aduaneros en su nombre. ¿Cuáles serían las funciones principales del agente de aduanas? En este caso sería elaborar y presentar las declaraciones aduaneras, representar legalmente al importador o exportador ante aduana, informar sobre las normas y requisitos vigentes del comercio exterior, asegurar el correcto pago de los impuestos, solicitar controles aduaneros e inspecciones cuando corresponden, verificar la mercancía no sea ilegal ni represente un riesgo, gestionar certificados de origen para mantener el control adecuado de la mercancía. Ahora sí pasaremos a ver lo que sería el agente de carga internacional, que al igual que el agente de aduanas es una persona natural o jurídica autorizado por la SUNAT, el cual que se encarga principalmente de realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías y actuar como un operador de transporte multimodal, así como que emitir ciertos documentos propios de su actividad. Pero ¿cuáles serían sus funciones principales? En este caso sería recibir, organizar y coordinar el transporte internacional de mercancías, consolidar cargas de varios clientes en un solo contenedor, así como desconsolidarlos al arribo o a su llegada. Emitir documentos de transportes como la carta de porter o el certificado de recepción, presentar a la SUNAT el manifiesto de carga y enviar la información anticipadamente, verificar la información proporcionada por los clientes para así evitar ciertas infracciones, coordinar con navieras, aerolíneas y transportes terrestres y mantener siempre informado al importador o exportador del estado de su mercancía. Ahora sí, pasamos a ver al depósito temporal, el cual será un lugar autorizado por la SUNAT, donde la mercancía permanece bajo control aduanero hasta que se decida cuál va a ser su destinación, ya sea la exportación o la importación. ¿Cuáles serían sus funciones? En este caso sería recibir y custodiar la mercancía bajo control aduanero, registrar el ingreso y transmitir esta información de manera inmediata a la SUNAT, brindar la infraestructura y así como los desplegos adecuados para que la aduana pueda realizar adecuadamente su trabajo, garantizar la integridad física y documental en la mercancía, mantener siempre los inventarios electrónicos actualizados y entregar la mercancía siempre con la autorización de la SUNAT previamente, y reportar de inmediato cualquier daño, diferenciación o irregularidad a la SUNAT. Finalmente tenemos las responsabilidades y sanciones de los operadores de comercio exterior. Comenzaríamos con las responsabilidades, la cual la primera sería cumplir con los requisitos legales para mantener la autorización vigente ante la SUNAT, así como conservar toda la documentación de sus operaciones por 5 años en caso la SUNAT lo exija, y respetar las medidas de seguridad aduaneras como los precintos o sellos colocados en la carga, así como facilitar las inspecciones y verificaciones, o sea, permitiendo a la SUNAT verificar o revisar las instalaciones o las mercancías cuando esto lo considere necesario, así como entregar información y documentos solicitados en los tiempos establecidos y presentarse cuando estén citados, así como mantener libros, inventarios y registros siempre actualizados, así como someter las mercancías a controles no intrusivos cuando estos sean necesarios. Ahora, pasando a lo que serían las sanciones, en este caso encontramos 4. Primero sería la multa, que es un pago exigido por la SUNAT, y esto se da por no presentar documentos, no conservar registros o no comunicar cambios. Luego tendríamos la suspensión, que sería el bloqueo temporal del operador de sus actividades aduaneras por faltas graves o reiteradas. Y esta se levanta una vez se corrija el problema. Luego tendríamos la cancelación de registro, que sería la sanción más severa, donde se quita de forma definitiva la autorización para realizar operaciones, y estos son causados por causas como fraude, falsificación o contrabando. Luego tendríamos la inhabilitación de representantes auxiliares, donde la persona queda impedida de seguir desempeñando sus funciones aduaneras por haber cometido faltas muy graves. En este caso, para que se sigan procesando las operaciones, tendrán que conseguir a otro representante o auxiliar. Y eso sería todo. Bien, ahora pasemos al capítulo 13, que trata acerca de los riesgos y el control aduanero en las operaciones.
Bueno, en primer lugar tenemos la gestión de riesgos en la importación, y es que esta es una herramienta clave utilizada por las aduanas como la SUNAT para de esta manera poder identificar, evaluar, controlar factores que de esta manera podrían afectar la seguridad, la recaudación fiscal y el cumplimiento normativo. Además, este sistema también permite poder concentrarse sus esfuerzos en operaciones de alto riesgo, facilitando así el flujo de mercancías confiables. Bueno, en el caso de sus objetivos tenemos tres, que sería detectar operaciones sospechosas antes del despacho, analizando así los documentos comerciales. También tenemos proteger la seguridad del país, evitando así el ingreso de armas, drogas, químicos peligrosos y sobre todo productos en certificación. Y también por último tenemos el asegurar el cumplimiento tributario. Bueno, en el caso de los tipos de riesgo tenemos cuatro, que serían los tributarios, que son los errores de clasificación o también las facturas manipuladas. Luego, en el caso de seguridad, tenemos lo que son el ingreso de mercancías ilegales. En el caso de los operativos, son las fallas humanas y los procesos deficientes. Y por último, tenemos las reputacionales, que sería el historial negativo de las operaciones sancionadas. En segundo lugar, tenemos los controles documentales y físicos. En el caso del control documental, tenemos de que es la primera etapa y consiste en revisar con coherencia, autenticidad y validez los documentos presentados por el importador. Además, entre estos documentos, las más importantes tenemos los que son la declaración aduanera de mercancías, factura comercial, documento de transporte, lista de empaque, certificado de origen y certificados sanitarios o permisos especiales. Bueno, en el caso de sus objetivos de control documental, tenemos que es verificar que los documentos coincidan con la mercancía y también comprobar que se cumplan todos los requisitos legales y tributarios. Bueno, por otro lado tenemos el control físico, que en este caso consiste, más que todo se realiza cuando el perfil de riesgo lo exige o si no también cuando existen incoherencias. Por ejemplo, existen tres modalidades, que es la inspección visual, que es la revisión externa de las mercancías y de las etiquetas. Luego también tenemos el reconocimiento físico detallado, que es la apertura de las mercancías y también la validación de las cantidades. Y por último tenemos la inspección no intrusiva, que es el uso de rayos X o detectores de sustancias para así poder evaluar la carga sin poder abrirla. En tercer lugar, tenemos las infracciones, sanciones y delitos aduaneros. Bueno, en el caso de las infracciones aduaneras, son las faltas administrativas que no constituyen un delito, pero sí afectan el control aduanero. Y estas pueden ser de cumplimiento, por ejemplo, son los documentos incompletos o si no, también las entregas fuera del plazo. Las tributarias, que sería la mala clasificación arancelaria y también la comisión de tributos. Y luego también tenemos las operativas, que sería no retirar la mercancía a tiempo o impedir inspecciones. Bueno, en el caso de las sanciones aplicables, tenemos las multas, comiso o incautación, también la suspensión o cancelación y por último la obligación de regularización, que en este caso consiste en poder corregir los errores. Bueno, y por último tenemos los delitos aduaneros, que en este caso son los actos más graves y que están triplicados por la ley 28008, que entre los principales se encuentran lo que son los contrabando, que es el ingreso o salida de mercancía por rutas no autorizadas o declaradas falsas. Y luego tenemos lo que son la declaración de rentas de aduanas, que sería la manipulación de documentos. Bueno, y para concluir, tenemos de que estos delitos pueden implicar penas de cárcel, multas penales o también comiso definitivo. Y bueno, nuestro caso práctico es la importación de juguetes de construcción por Juguetería Global SA, con un valor CIF total de $53,750 y que requieren el pago de un porcentaje de 6% de ad valorem, más el IGB e IPM. Y bueno, en este primer escenario, que es la importación para el consumo de régimen definitivo, la empresa opta por la importación para el consumo. Esto significa que al ingresar la mercadería en marzo, debe liquidar inmediatamente la deuda tributaria total. Ya el cálculo es directo aquí. Sumamos lo que es el ad valorem, el IGB
y el IPM, que el desembolso total asciende a la cantidad de 13.480.50 dólares. Perdón. La desventaja es clara, la empresa inmoviliza aquí más de 13.000 dólares en marzo, a pesar de que la temporada fuerte de ventas recién comienza en noviembre, esto genera una presión innecesaria sobre su capital de trabajo. Bueno, ahora la empresa aplica la estrategia financiera usando el depósito aduanero. Al ingresar en marzo, la empresa paga cero tributos. Los 13.480 dólares se mantienen como capital libre. En noviembre, al iniciar las ventas, la empresa retira solo el 60% de los juguetes y solo paga los tributos por ese 60% nomás. En diciembre retira lo restante, que es el 40%, y paga los tributos de esa última fracción. El beneficio estratégico aquí es enorme, ya que la empresa usa el dinero de los impuestos, o sea, los 13.480 dólares durante 8 meses, liberando lo que es su liquidez para invertir en publicidad y marketing. Paga los impuestos justo antes de recibir el dinero, el ingreso por la venta de los productos. Esto demuestra que este régimen aduanero puede ser un costo hacer, pues, como que es prácticamente la herramienta de planificación financiera. Bueno, la principal conclusión aquí es que el depósito aduanero permite suspender lo que son los pagos de tributos como el ad valorem, el IGB, etcétera, liberando lo que es la capital. En nuestro caso de los juguetes, mantuvimos más de 13.000 dólares libres para invertir en ventas, en lugar de inmovilizarlos por meses. Esto es clave también para la competitividad, ya que pagar los impuestos solo cuando la mercancía se vende. Ahora, como propuestas y reflexión final sobre el archivo, en general tenemos que para mejorar lo que es esta eficiencia, se propone tres acciones muy contundentes, lo que es con primera, la digitalización total con la BUSE y despacho anticipado. Como segundo tenemos lo que es la planificación financiera usando lo que es el depósito aduanero. Y por tercero y último tenemos que buscar la certificación OEA para obtener el canal verde de forma preferencial. Y eso ha sido todo por parte de nuestro grupo y espero que les haya gustado.